Y de luchar en la Asamblea Nacional, Américo de Gracia pasó a luchar por su salud y su vida. Tras su detención, hace más de 6 meses atrás, este exdiputado venezolano detenido por el régimen, recluido en el helicoide, de Gracia permanece privado de libertad sin juicio, sin derechos, sin defensa privada, sin atención médica. Su salud se deteriora con rapidez. Infecciones, dolores crónicos, desnutrición. Sus hijas levantan la voz para que se respete el debido proceso y se le permita la atención médica necesaria. Precisamente saludamos en esta parte del programa a María Andreina de Gracia. Ella es hija del preso político venezolano Américo de Gracia. Andreina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el espacio, lo aprecio mucho. Son 6 meses ya en que tu padre está privado de libertad. Entiendo que su salud se ha venido deteriorando. ¿Qué les preocupa? ¿Cómo tienen esta información? Sí, bueno, ya de hecho nosotros venimos denunciando desde el día 1 que nos enteramos de su detención. Mi papá de hecho estaba vía al hospital por una infección en los pulmones. Esto se hizo público desde el momento cuando salimos a anunciar pues que oficialmente lo habían secuestrado. Este, Basado en ese estudio o en esos estudios que se estaba realizando por esta infección, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento, no a mi papá, porque desafortunadamente en casi 7 meses no hemos tenido ningún acceso a él, ni por visita familiar, ni por visita diplomática y mucho menos visitas de sus médicos. Pero sí hemos venido haciendo un seguimiento con sus médicos de confianza que lo venían tratando para nosotros entender qué podría estar pasando, básicamente, basado en el cuadro crítico que él estaba experimentando hace 6 meses. Entonces, el pasado viernes nosotros tuvimos una reunión, como te digo, con sus médicos de confianza, en donde ellos nos hicieron un reporte basado en todos los test o en todos los exámenes que le realizaron a mi papá el pasado agosto, para que nosotros pudiéramos salir públicamente explicando la gravedad del asunto y pidiendo que nos permitan una visita médica, que es un derecho legítimo, no es que estamos inventando nada acá, por la gravedad de salud. Nosotros no podemos ni siquiera a estas alturas, en este momento, darle ninguna medicina, aun y cuando nosotros no tenemos acceso a verlo. Mi familia en Caracas cumple un régimen de visitas en donde se le lleva a él semanalmente agua potable, se le lleva ropa, se le lleva sábanas limpias. Algunas cosas las aceptan, otras no, dependiendo de, no sé, de lo que le provoque aceptar literalmente al SEBIN ese día. Sin embargo, nosotros no tenemos manera de constatar que estas cosas realmente le lleguen a mi papá, porque nosotros no tenemos visita, no tenemos fe de vida, no sabemos en qué condiciones se encuentra, no hemos tenido acceso alguno a ningún tipo de detalle desde el día 1 y ahora 6 meses después. Entonces, los médicos nos dicen, no podemos proveerle un tratamiento porque no sabemos a qué altura o en qué estado se encuentran los padecimientos que él estaba teniendo en agosto. Lo que sí es cierto es que si en agosto ya eran padecimientos graves y preocupantes, por ende, él tuvo que salir al hospital cuando estaba resguardado y debido a esto a él lo agarran. Imagínense cómo estará ahorita. Entonces, eso ha sido un poco el tema, pero no tenemos acceso a verlo a él. Según la perspectiva de sus médicos tratantes, ¿cuál sería el diagnóstico? Es decir, ¿en qué aspectos se habría venido deteriorando tu papá? Exactamente. Bueno, yo los términos médicos como tal, la verdad no los manejo porque son nombres un poco raros para mi jerga. Sin embargo, te puedo enviar si necesita la copia de los informes médicos, pero en palabras más coloquiales para que todos entiendan un poco, él tiene una bacteria en los pulmones que afecta su sistema respiratorio, ¿ok? Es básicamente como
tipo de asma, por decirlo de alguna manera, no es asma, es una bacteria pulmonar, donde él se le dificulta respirar y obviamente esto trae algunas otras complicaciones que hasta al punto de llegar a hemorragias. Mi papá también es una persona operada de una cirugía bariátrica y por ende está en alto riesgo de sufrir una deshidratación, descompensación, desnutrición si no lleva una alimentación adecuada para su régimen alimenticio y a su vez si no le otorgan o si él no se toma las vitaminas adecuadas, el hierro, la vitamina B12, el multivitamínico especial para operados de bariátrico. O sea, es un régimen bastante estricto que él tiene que cumplir. A su vez, mi papá, en las últimas elecciones a gobernador, él se postuló a gobernador del estado Bolívar. Para quien no conoce, el estado Bolívar en Venezuela es el estado con muchísima descendencia indígena, caseríos, mucha flora, fauna. Mi papá, en medio de esta campaña electoral, asumimos que fue en este momento, según lo que concuerdan los médicos, él fue picado por una garrapata, ¿ok? Eso tiene un otro término médico, te digo, no los manejo, pero él ahorita también tiene esa enfermedad que se la diagnosticaron aproximadamente 2 meses antes de que lo encarcelaran, ¿ok? Esa enfermedad causa muchísimos efectos secundarios como pérdida de la memoria, como desmayo, cansancio extremo, convulsiones, un montón de cosas. Evidentemente eso él no está siendo tratado por eso y lo que estamos exigiendo hoy no es que nos den un informe médico actualizado por médicos del SEBIN, si es que ellos ofrecen ese servicio, es que los médicos de confianza de mi papá y de nuestra familia entren a verlo a él o dejen salir a mi papá escoltado, como ellos decidan, a la clínica donde a él lo estaban atendiendo. Es de suma importancia Claro. debido a todo este cuadro crítico. No es una cosa, son muchas y ya lleva casi 7 meses expuesto a no nada más la enfermedad, sino todo lo que conlleva estar aislado y preso en Venezuela. Cuando tu familia, tu hermana, preguntan por tu papá, ¿qué les dicen? Bueno, la mayoría de la gente genuinamente no nos da respuesta. De hecho, a mi papá le otorgaron un defensor público que simplemente nos ha atendido 2 veces en todos estos casi 7 meses. La primera vez nos atendió él la primera semana de noviembre del año pasado. Ya mi papá tenía un par de meses preso porque lo metieron preso el 7 de agosto. Y en esa oportunidad nos atendió después de ir semanalmente mi familia directamente a su oficina. Siempre nos daban una excusa. No puede, no los puede atender, él no da cita, vuelvan otro día. Ese día, la representación de Italia en Venezuela nos acompañó a la oficina del defensor público, ¿ok? Para exigir la atención y a su vez una visita diplomática, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese día finalmente el defensor público atendió a mi familia, sin embargo, no dejó pasar a los representantes de Italia a la oficina, a ellos no los atendieron, ¿ok? Ese día, la única información que él le dio a mi familia fue que a mi papá le habían hecho una audiencia preliminar vía Zoom el 28 de octubre, o sea, una semana antes de que él nos atendiera. Él le pedimos acceso al expediente o una copia del expediente. Él dijo que él no manejaba eso, aun y cuando él es su defensor público, ¿no? Debería tener acceso a los delitos que le están dando, al expediente, detalles de lo que se habló en la audiencia. Él nos dijo, esto no depende de mí, yo simplemente le estoy informando la única información, valga la redundancia, que yo tengo. Y es que se llevó a cabo esta audiencia, no sé detalles. Después de eso, mi familia siguió acudiendo. Él nunca los recibió hasta hace 2 semanas, si mal no recuerdo, que finalmente volvió a abrirnos las puertas porque mi familia redactó un documento exigiendo el derecho a la visita familiar, diplomática y médica y se la fueron a llevar para que él la presente a instancias pertinentes, ya que nadie nos recibe a nosotros como familia y tampoco nos aprueban el derecho a la defensa privada. Por ende, tenemos sí o sí que acudir a él, que tampoco está haciendo nada, evidentemente. ¿Cuál fue la respuesta de este defensor? Lamentablemente, yo no puedo recibir la documentación que ustedes están tratando de consignar. ¿Por qué?
porque no hay nada que yo pueda hacer. Aquí, dicho por él, aquí no se está llevando un proceso legal, esto es un preso de los de arriba. No hay nada que yo pueda hacer. Esta fue la defensa la respuesta del defensor público asignado al caso de mi papá. Ahora, como te digo, mi familia está acudiendo semanalmente al SEBIN a cumplir este régimen de visita en donde realmente no visitamos a mi papá porque hace casi ya 7 meses no lo hemos visto. Ellos no dan respuesta de nada. A ti te agarran la bolsita que tú lleves, la abren, la revisan, esto sí, esto no, basado en qué sí o no, nadie sabe, dependiendo de quién te atiende ese día. Hay días que agarran todo, hay días que pasan nada más las sábanas, hay otros que revisan todo para que no entren notas, para que no tengamos ningún tipo de comunicación, cosa que ha sido así. Nosotros no tenemos ningún tipo de comunicación con mi papá. Entonces, quizás esto no responda a tu pregunta, porque no tengo una respuesta que darte. ¿Por qué? Porque nadie nos atiende, nadie nos dice nada, no nos permite ningún tipo de información o acceso, no solo a él, sino a su proceso legal, a su proceso de salud, nada. O sea, todo es un hermetismo. El país de la nada. Los presos políticos y su familia viven en la nada. No se pueden comunicar, no hay fe de vida como señalas, no se sabe cómo están. Uno quiere imaginarse que están bien, pero absolutamente nadie lo puede confirmar. Entiendo que piden como una medida humanitaria de emergencia, como Rocío San Miguel, para operarse, para que las cosas no pasen a mayores. Así es, así es. Y de hecho, evidentemente nuestro fin es su libertad, pero desafortunadamente hemos luchado todos los días con toda nuestra fuerza, involucrando a todas las personas, entes internacionales, gubernamentales, derechos humanos, organizaciones, pero desafortunadamente no hemos tenido respuesta para eso. Y es debido a eso, o sea, que cada puerta se nos va cerrando aún, y cuando debo decir que hay muchísima gente receptiva, hay muchísima gente involucrada, hay muchísimos gobiernos interesados, apoyándonos, pero lamentablemente no depende de ellos, ¿no? El fin de la lucha, que es la libertad de mi papá. Entonces, debido a esto es que nos pusimos a trabajar con los médicos de él para, bueno, de una vez por todas, informar al mundo, bueno, ok, no podemos lograr su libertad inmediata, aun cuando es nuestra meta, aun cuando es lo que queremos. Bueno, vámonos también por la vía de salud, ya que han pasado casi 7 meses y mi papá no ha tenido acceso a ningún tipo de apoyo humanitario, medicamento, una alimentación adecuada, nada. Entonces, evidentemente, él ya venía teniendo un cuadro crítico. ¿Cómo estará hoy? Esa es la gran pregunta. Ojalá y tengan información, María Andreina. Quiero agradecerte el espacio, agradecerte el tiempo. María Andreina de Gracia, hija del preso político venezolano Américo de Gracia, detenido e incomunicado hace más de 7 meses. Gracias por estar con nosotros.